Republicanos y demócratas, conservadores y liberales. Estos son los dos partidos que rigen Estados Unidos y siempre ha sido así, ¿verdad? Algunos politólogos te dirán que no, que en un momento de la historia los republicanos eran los liberales y los demócratas los conservadores, y que hubo un party switch, ¿verdad? Un switcheo de partidos. ¿Esto es cierto? Algo así. Remontémonos al siglo XIX. El Partido Demócrata emergió en 1828 bajo el mando de Andrew Jackson, el del 20. Fue fundado en el sur de los Estados Unidos con el fin de representar a la clase trabajadora y agricultora blanca del sur. Su ideología era una de populismo, de ser el partido de las clases bajas de los estados del sur en lucha política contra las supuestas élites del norte, que favorecían un gobierno más centralizado. En el sur en esa época también había mucha esclavitud, y el Partido Demócrata de la época no tardó en convertirse en el partido favorito de los hacendados esclavistas del sur, que temían que el gobierno federal aboliera la esclavitud y les quitara a los seres humanos que ellos consideraban su propiedad. Por otro lado, en el norte, el Partido Republicano fue fundado por ex miembros del Partido Whig. Estos primeros republicanos eran descendientes de los federalistas, que favorecían un gobierno federal fuerte, altos aranceles y una fuerte lealtad a la Constitución y a la ley y el orden. Pero, sobre todo, los primeros republicanos eran en su gran mayoría anti-esclavitud, lo cual los ponía en contra naturalmente de los primeros demócratas. Anyway, llega la guerra civil causada por la elección de Abraham Lincoln, que se oponía a la esclavitud, y el norte se enfrenta al sur y sale ganando. La esclavitud es abolida y el Partido Demócrata pasa de ser el partido de los esclavistas a ser el partido de Jim Crow y la segregación por raza que dominaría el sur por un siglo. El Partido Republicano, por su parte, pasó a ser un partido más capitalista y abierto al libre comercio. Sin embargo, el Partido Demócrata no solo dominaba en el sur, sino también en varias ciudades del norte, principalmente Nueva York, donde surgiría durante finales del siglo XIX una facción opuesta al capitalismo desenfrenado que reinaba en Estados Unidos en aquella época, y un poco más tolerante a la idea de derechos civiles para los estadounidenses negros. Adelantándonos un poco, en 1932, en medio de la Gran Depresión, Franklin Roosevelt, gobernador demócrata de Nueva York, gana la primaria de su partido y más tarde ese año se convierte en presidente de los Estados Unidos. Roosevelt no era del sur, pero debido a que los demócratas del sur eran un bloque electoral muy importante para los demócratas, debía hacerle concesiones, incluso si era amistoso con activistas de derechos civiles de la época. Aún así, la presidencia de Roosevelt y luego la de Harry Truman convirtió a los demócratas del norte en el nuevo liderato del partido. En las elecciones del 48, el senador Strom Thurmond, demócrata del sur, quien se oponía a ponerle fin a la segregación racial, corrió en su propio partido en contra de Truman, dando las primeras señales de una división dentro del partido. Finalmente, llegan los años 60, la época de la lucha por los derechos civiles, protagonizada por figuras como Martin Luther King y Malcolm X, entre otros. El demócrata John F. Kennedy y su sucesor, Lyndon Johnson, movieron el partido más hacia la izquierda en asuntos de derechos civiles, principalmente para los negros. Y en el 64, Johnson firmó la Acta de Derechos Civiles del 64, que prohibió a nivel federal la segregación racial en escuelas y el discrimen en empleo, entre otras cosas. Esto dividió al partido. Los negros, por ya un siglo leales votantes republicanos, fueron atraídos al Partido Demócrata en masa, mientras que la población blanca y racista del sur, en las elecciones de ese año, votaron republicano por primera vez en la historia. Strom Thurmond, quien ya conocen, se cambió al Partido Republicano ese año también. En las elecciones siguientes, en el 68, el demócrata y gobernador de Alabama, George Wallace, corrió bajo su propio partido, que era 100% pro segregación, dejando claro que el Partido Demócrata ya no era el partido de Jim Crow. La guerra de Vietnam, que el presidente republicano Richard Nixon expandió, convirtió al Partido Demócrata en un refugio para votantes de izquierda, antiguerra y liberales, como se vio en las elecciones siguientes en el 72 con George McGovern y su campaña progresista. En resumidas cuentas, esta es la historia a la que se refieren la mayoría de las personas cuando dicen que hubo un switcheo de partidos. El Partido Demócrata pasó de ser un partido pro segregación y antiderechos a ser el Partido Liberal por excelencia, mientras que el Partido Republicano pasó de ser un refugio para liberales radicales e incluso algunos socialistas a ser el partido de Donald Trump. Dale like, comparte y sígueme para más.